Recording is on. Hola Nancy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, esperamos un ratito a Noemí y ya comenzamos.
Buenas tardes. Hola, Noemí, buenas tardes. Mi computadora habló en inglés, no sé si se escuchó. Buenas tardes. Vamos a comenzar. ¿Es su primera clase del día? Sí. ¿Qué clases tienen este semestre? Ya les digo. Nos dan administración de calidad, finanzas básicas, administración de salarios, derecho fiscal, administración de instituciones públicas. ¿Y son en la tarde Nada más. todas o qué? Sí, ¿Sí? a partir de la 1:30. Ok. Pues bueno, pues ya están las 2, ya pasamos a asistencia y voy a compartirles la presentación del día. Tengo un segundo. Sí. A ver, yo voy a rápido. Ok. Listo, ahí está. Bien, pues el día de hoy como tal ya vamos a entrar en nuestro primer tema. Ayer vimos las generalidades, ya les expliqué cómo es que vamos a trabajar esta materia durante este semestre. Eh, por lo tanto, pues vamos a comenzar. Entonces, como tal, en un principio quisiera hacer un tipo de diagnóstico, es decir, a través de estas preguntas, quisiera que las vieran, las reflexionaran. Nos podemos tomar 5 minutos si gustan. Lo que quiero hacer en este ejercicio es precisamente que ustedes lean la pregunta. Lo primero que se les venga a la mente, es decir, con los elementos que tienen actualmente, eh, puedan, puedan darme una respuesta, ¿no? De qué es lo que ustedes entienden por cada uno de esos conceptos. Es decir, no quiero que ahorita se pongan a investigar tal cual que es investigación, que es el método científico y todo eso, sino que de esas tres preguntas y su pregunta puedan darme una respuesta, ¿no? Entonces, les voy a dar 5 minutos, reflexionen las tres preguntas y ya ahorita me dicen qué es lo que pensaron sobre ella, por favor. Ok. Sí. Adelante.
¿Lo tenemos que escribir? Pues como gustes, entonces les voy a preguntar y ya ustedes me dirán. Ok. Gracias. Ok, listo. 5 minutos cumplidos. Bien, vamos a entonces a revisar. Quiero que, a ver, Nancy, tú dime para ti qué es la investigación. Bueno, para mí la investigación es como un proceso en el cual se realiza mediante varios pasos o una planeación o algo así para llegar a tener como información sobre un tema o algo así. Ok, sí, gracias. Noemí, ¿cuál es su utilidad de la investigación para ti en la administración, al menos, que es nuestro perfil? Bueno, yo considero que la utilidad es, pues, como decía antes, pues es un proceso y pues ya también yo lo identifico como una actividad para obtener nuevas, ¿cómo se llama? Nuevos, ya sea conocimientos, habilidades o algo. Entonces, la utilidad puede ser que, pues, el lograr conocer de algunas cosas que van a servirle al administrador. Ok, sí, claro. Eh, para ti mismo, Noemí, ¿qué es el método científico? El método científico, yo creo que ese sí yo considero más con que es una serie de procedimientos, pasos ¿Oh? que uno va a llegar como método, pues lo veo casi como, así como un manual, una guía, no sé cómo explicarlo. Ok, sí, 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 está bien. Yo que considero que es un proceso que se va a llevar a cabo Sí, y todo. ok. Nancy, a ver si se comprendió el tema. Lo que traté de dar a explicar ahí es de que nosotros, como administradores, como servidor economista, las personas que son antropólogos y, por ejemplo, también los abogados, toda esa serie de ciencias sociales, como están catalogadas,
pues nosotros, ¿tú crees que utilicemos el método científico o eso solamente es para otro tipo de ciencias? Yo digo que el método científico sirve en cualquier tema, ya sea laboral o de ámbito laboral, porque de cierta forma, como dicen en mí, ayuda a tener nuevas ideas o a comprobar si cierta situación es diferente en unos lugares o en otros. Por ejemplo, como podría ser las gráficas o algo así. Bueno, en lo que yo entiendo. Sí, sí, sí. Ok, y finalmente quiero que, empezando por Nancy, ¿has tenido algún acercamiento con algún tipo de investigación? O sea, algo que tú consideres que pueda denominarse investigación. Sí, el semestre pasado en una materia tuvimos que investigar sobre cierto tema, varias como situaciones así en donde se puedan usar. Mi tema fue procedimiento de servicios. Fue Ok, como un proyecto que hicimos el semestre pasado. ok, correcto. ¿Y tú, Noemi? Pues como dice Nancy, el semestre pasado tuvimos una actividad donde tuvimos que investigar sobre cómo, sobre una empresa. Ujú, Entonces considero que puede ser ese el tipo de bueno, la investigación que realicé. ok, sí, sí, está bien. Bien, pues sí, ¿no? De manera general creo que sí tenemos la noción de a qué nos referimos cuando es la investigación. Como bien mencionan, lo vamos a estar definiendo a lo largo de esta semana y la próxima, en esta primera unidad de generalidades. Y sí, ¿no? Es un método, ¿no? Es un método en el cual precisamente a través del método científico, como bien mencionaba Nancy, es útil para todas las ciencias, ¿no? Ya sean las ciencias exactas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, cualquier tipo de disciplina, podemos usar el método científico. Y de hecho nosotros pues lo llevamos a la práctica muchas veces sin siquiera pensar que eso es parte del método científico, ¿no? Yo creo que en cualquier momento o en algún momento de su vida, ustedes se han cuestionado, se han preguntado algo, simplemente por el hecho de saber, no sé, yo tengo una amiga y en algún momento, no sé, la noté un poco molesta y ustedes bajo esta incertidumbre de el por qué estará molesta, ¿no? ¿Por qué no habla conmigo de la misma forma? Se ponen a indagar, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué situaciones pasaron? ¿O de qué hablamos en su momento para que esta situación se diera, ¿no? Tal cual es un ejemplo muy básico, pero es un ejemplo de método, ¿no? De método. Y como tal, en algún momento, como bien decía Nancy, tal vez bajo los diferentes perfiles, no sé, tal vez alguna de ustedes se quiera dedicar al tema de la investigación o al tema de trabajar en una empresa o en la administración pública, como mencionábamos ayer, y en cualquiera de los ámbitos, siempre el método científico va a ser una guía, también como decía Noemí, es una buena guía para darle solución a una problemática, ¿no? ¿Va a tener alguna diferencia, sí, entre ciencias? Claro que sí, porque al hablar de ciencias sociales, obviamente pues estamos hablando de los seres sociales como tal, ¿no? Es decir, del ser humano. Entonces, a mi gusto, esa es su complejidad cuando hablamos de una ciencia social. Claro, es muy importante o de lo más importante las ciencias exactas como la física, la química, la medicina y todas ellas, en el sentido de que probablemente cuando nosotros escuchamos hablar de ciencia, de investigación, pues lo primero que se nos viene a la mente es eso, ¿no? Una persona con bata ahí en un laboratorio haciendo experimentos o una persona, pues ya sea de edad ahí, canosa, que está postulando alguna teoría o cosas por el estilo, ¿no? O tal vez se nos vengan a la mente los grandes clásicos, ¿no? Como los que crearon el cálculo, las matemáticas y toda esta serie de principios que como tal ya están teorizados, ¿no? Ya están comprobados. Pero nosotros como tal también podemos hacer ciencia y en un tiempo reciente, no más de 50 años, al menos en nuestro país, se ha tratado de desarrollar el tema de las ciencias sociales un poco más, ¿no? Es decir, darle este carácter científico a todos los estudios que nosotros como administradores, como economistas, como personas que nos dedicamos a estudiar al hombre, a los seres humanos, pues tenemos que darle ese rigor científico, ¿no? Como les digo, la mayor complejidad que tenemos como ciencia social es precisamente que estamos hablando de seres humanos, ¿no? Entonces, el ser humano
probablemente podamos tratar de teorizar ahí cómo es que se va a comportar. A través de la historia podemos analizar cómo es que ha actuado en el día a día, qué es lo que ha desarrollado durante toda su vida, pero eso no implica que, como en el caso de las ciencias exactas, cuando realizas un experimento una y otra vez, prueba y error, hasta que obtienes un resultado, en el caso de las ciencias sociales no es así, ¿no? Entonces, muchas veces los seres humanos son impredecibles. Bien puede venir actuando de cierta forma durante 20 años de su vida y los siguientes 20 años actuar de otra muy diferente, ¿no? Entonces, la racionalidad del ser humano es muy complicado de teorizarla. Hay teorías, claro que sí, sobre todo actuando en forma de generalidad, ¿no? No le resta importancia que sea un estudio científico, pero ya lo veremos, ¿no? Es otra forma de llamarlo. Pero aún así, nosotros como científicos sociales, claro que vamos a utilizar el método científico partiendo precisamente de eso, ¿no? De la observación, de tratar de decir por qué es que se comporta cierto problema así, cierta empresa así, cierta persona por qué se comporta así, y a través de esa hipótesis en la que nosotros propongamos de una posible respuesta y a través de la investigación, pues vamos a tener una conclusión o vamos a poder definir o dar una respuesta hacia ese cuestionamiento, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, siempre van a ser cuestionables, ¿no? Entonces, si bien hay, como les digo, hay teorías, si ustedes buscan en cuanto a la teoría de la administración, pues se van a encontrar eso, ¿no? Partiendo desde el proceso administrativo, eso ya como tal es una teoría de que siempre así va a ser, pero siempre tenemos que estar abiertos al cambio, ¿no? Y más en cuanto a las ciencias sociales, probablemente en un futuro, con la misma tecnología o con el día a día como hemos ido evolucionando, hasta el proceso administrativo puede ser cuestionable, ¿no? Y podemos ahí hacer alguna aportación que sea diferente a lo que tenemos actualmente, ¿no? Todo eso va a estar, digamos, de cierta forma determinado por cómo es que va a ir evolucionando el tema mismo de la administración y el tema mismo de la tecnología y de las empresas, ¿no? Bien, entonces como este primer preámbulo me pareció un buen ejercicio, creo que tienen la noción de qué es lo que se desarrolla cuando hablamos de una investigación, ¿no? Bien, y es aquí donde entran la parte de los mitos, ¿no? La parte en la que precisamente estamos cuestionando qué es lo que sucede al momento al momento de hablar de ciencia, ¿no? Una, pues la más general es esa, ¿no? La investigación, cuando hablamos de escuchar de investigación, pues se nos viene a la mente como que es complicada, ¿no? Y muy difícil, sobre todo porque pues tenemos que leer mucho, tenemos que investigar, tenemos que precisamente analizar lo que han dicho otros autores para poder nosotros determinar qué, qué respuesta le vamos a dar a cierto problema o a cierto cuestionamiento que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, este mito pues no es del todo cierto, ¿no? Les digo, la investigación es como tal, como ciencia, podríamos deducirla como muy joven en nuestro país, parte desde prácticamente los años 1970, cuando ya se consolida en el tema de nuestro país una institución que se dedique precisamente a estudiar, a darle ese carácter científico a todas estas investigaciones que sobre todo se realizan en los centros de investigación de las universidades y también pues por parte de una serie de organismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de eso? Pues que la investigación en sí no es tan complicada como se ve, ¿no? Simplemente nosotros podemos comenzar a hacer este ejercicio, como les decía, de ver cuál es el problema o cuestionarnos qué es lo que no está funcionando a nuestro alrededor y simplemente siguiendo una serie de criterios, a través precisamente del método científico, nosotros le podemos dar una respuesta y como tal nosotros ya estamos contribuyendo pues a las ciencias sociales, ¿no? Que es lo que nos interesa, es el campo que nos interesa de momento, analizar el tema de la ciencia social. Un segundo mito es que pues la investigación no está vinculada con la realidad. Sin embargo, como les dije, pues todos hacemos investigación, ¿no? Ya les mencionaba ese ejemplo sencillo probablemente, pero que en algún momento ustedes probablemente lo han hecho, ¿no? O simplemente por el hecho de decir, no sé,
cierto chico, cierta persona se me hace atractiva, voy a investigar sus gustos, voy a investigar, no sé, qué es lo que le gusta, precisamente para comenzar a tener ahí un vínculo con la persona, ¿no? Todos hacemos investigación en algún momento, como les decía, simplemente es el rigor científico que se le da, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos vamos a dedicar en este primer acercamiento, a tratar de ver que no es tan complicado y a su vez también de que muchas veces tal vez tengamos la información, tal vez tengamos la idea de qué es lo que se le puede dar solución a algún problema, pero vamos a hacer el ejercicio de tratar de plasmarlo como tal mediante esta serie de pautas que nos da la investigación científica. Entonces, como tal, para que sea considerado bajo este rigor de científico y tenga esa validez que estamos tratando de darle a ciertos estudios o a ciertas investigaciones que vayamos a realizar, pues deben de cumplir con estos tres puntos, ¿no? En primer lugar, pues debe ser sistemática. Y ya lo decíamos, ¿no? A partir del método científico está bien definido, ¿no? Como parte de la observación, analizar nuestra realidad, ver todas las posibles variables que estén afectando a la situación que queremos investigar. A partir de esa observación, nosotros vamos a plantear un problema y de acuerdo a nuestro criterio, vamos a establecer una hipótesis, ¿no? Una posible solución en la cual, a través precisamente de una serie de investigaciones, de documentarnos sobre esa situación, qué es lo que han dicho algunos expertos, bajo la perspectiva de analizar la misma realidad, vamos a tratar de crear esa hipótesis y consolidarlo precisamente a partir de investigar toda la información que sea necesaria para finalmente concluirla, ¿no? A eso se refiere con que la ciencia debe ser sistemática, debe seguir una serie de pasos, ¿no? Entonces así va a ser y así es como lo vamos a realizar. Por eso les decía el día de ayer en este primer parcial, probablemente nada más nos dediquemos a definir nuestro es muy viejo, pues entonces es tan general la teoría que tiene ciertas particularidades que no se cumplen, ¿no? Entonces, eso sucede mucho, por ejemplo, en las ciencias económicas, cuando, por ejemplo, eh, se pone, se pone a prueba alguna teoría en cierta zona de nuestro país, por ejemplo, o en ciertas zonas en las que nos estemos desarrollando y actúa de forma muy general, ¿no? Muchas veces las respuestas que nos da la teoría no aplican para nuestra sociedad, no simplemente porque nos organizamos de forma distinta o nos encontramos en un territorio en el que ciertas particularidades de esas teorías pues simplemente no encajan, ¿no? Entonces hay que ser críticos, siempre hay que tratar de ver si se cumplen cada uno de todas estas aportaciones que se dan, y si no, nosotros también podemos hacer lo mismo, ¿no? A eso se refiere la crítica, ¿no? De que no solamente señalar lo que está mal, o lo que no se cumple, o lo que es malo dentro de la teoría, sino que vamos a criticarlo y a la vez vamos a proponerle una solución, ¿no? Eso completaría la cuestión de la crítica, ¿no? Y eso nos permite también la investigación. El hecho de que yo no esté de acuerdo, por ejemplo, con algún postulado o con alguna idea que se presente dentro de la realidad, generalizar más, ¿no? O tal vez en una empresa, no sé, siento que el proceso de producción de cierta empresa es muy lento y por lo tanto no tienen las ventas necesarias o se ven muy limitados al momento de producir algún artículo. Entonces tal vez yo tenga que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Probablemente su producción es muy artesanal o tienen una infraestructura muy vieja, la maquinaria ya no funciona como alguna otra que fuera más adelantada tecnológicamente hablando.
Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Es aplicarse a algo más, más individual. Bien. Em, hay, hay varios aspectos a tomar en cuenta. Son tres los llamados caminos que podemos seguir dentro de la investigación. Y son los tres tipos de enfoque, ¿no? Que son el enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo y el enfoque mixto, ¿no? Entonces, como les decía, dentro de nuestra literatura base que define Sampieri, precisamente son los tres caminos que se pueden seguir dentro de la investigación. Eh, lo mencionamos precisamente porque en algún momento, tal vez, como les decía, tengan algún tipo de seminario o algo así. Entonces, desde lo cualitativo precisamente se refiere a eso, ¿no? A que tal vez yo voy a realizar una serie de encuestas, precisamente a partir del problema que yo defina, voy a recopilar datos, bases de datos de la producción del problema, eh, como les digo, recopilar encuestas de opinión y generar mis propios datos precisamente para ver qué tanto el fenómeno es tan grande, qué variables voy a tomar en cuenta. Es cualitativo precisamente porque a partir de todos esos datos que yo genere y una serie de herramientas probablemente estadísticas, yo pueda determinar o tener una aproximación de por qué el fenómeno se comporta así. En el caso del enfoque cuantitativo, se ve más perdón, del cualitativo, se ve más precisamente por el tema de pues las entrevistas, ver que el proceso, por qué se ha dado así, de una forma un poco más teórica, ¿no? De ver precisamente cómo es que se ha desarrollado ese fenómeno y en el caso, por ejemplo, de las entrevistas que se realicen, ya van más enfocadas a la persona, a la empresa o a darle ese carácter, ese rigor más personal que se le da al enfoque, ¿no? Entonces, la principal diferencia es esa. Quanti, pues que tiene que ver con números, ¿no? La misma palabra lo dice, que tiene que ver con datos, análisis de datos, de bases de datos, dentro de mis encuestas, la generación de estos datos, qué es lo que me va a dar precisamente para responder a mi investigación. Y en el caso de lo quali, precisamente tiene que ver con calidad, entonces es precisamente un punto de vista un poco más teórico, ¿no? Y en el caso del mixto, pues es porque combina un poco de los dos elementos. Probablemente sí, yo voy a describir algún fenómeno que está pasando de manera teórica, pero por ahí tal vez hago algunas encuestas para reforzar un poco la visión que se tenga, ¿no? Entonces, es combinar los dos enfoques dentro dentro de la investigación. Como les digo, esto ya es cuando se tiene una investigación ya más rigurosa, como podría ser alguna tesina, alguna monografía, en el que definan, ¿no? De qué enfoque van a tomar. Sin embargo, pues es importante mencionarlo dentro de los tipos de enfoques que tiene la investigación. Es importante también hablar sobre el concepto de información y como tal la información que resultará de nuestra investigación pues debe de ser de carácter relevante y fidedigna, ¿no? Es decir, eh, lo que nosotros generemos o investiguemos pues debe de tener cierta relevancia. Si alguien más ya lo escribió, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar esa información y aplicarlo precisamente a nuestro caso, ¿no? Por eso es que es muy importante el tema de las fuentes, el tema de documentarnos con autores que sí hayan seguido ese rigor científico para que lo que hayan dicho pues tenga la validez necesaria, ¿no? La ciencia como tal, pues apunta a descubrir nuevos conocimientos, pero pues también a reformular los existentes, ¿no? De acuerdo con los avances en la técnica, la tecnología y el pensamiento, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues que precisamente, como les he dicho, ¿no? La crítica no se centra solamente en decir algo está mal y ya, ¿no? Sino que debemos de justificarlo y precisamente a reformular esa parte, ¿no? Probablemente algún postulado, como ya les decía, se esté quedando viejo, ¿no? Muchas veces vemos investigaciones que fueron en los años 90 y no se diga en los años 80, en las cuales tenemos que cuestionar su validez, ¿no? ¿Qué tanto ha evolucionado con el tiempo? No se diga a partir de los años 2000, en cuanto ya se incorporó como tal el tema de la tecnología y del Internet,
ha habido muchos cambios en este lapso de 20 años a partir de este nuevo milenio, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estarnos cuestionando qué tanta validez tiene todavía esta parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me remonta a que veíamos por ejemplo, en la materia pasada que les di, el tema de las ventajas competitivas, ¿no? Y muchas veces en los principales postulados, ahí podemos tener un ejemplo de teoría. La teoría económica de la ventaja competitiva postulada por Porter es lo que nos decía, ¿no? Sin embargo, muchas de las escuelas de negocios y todas las escuelas de la administración han puesto en duda probablemente qué tanto los postulados de Porter siguen siendo eh, actualizados, ¿no? Entonces, eso nos da cabida a que se genere un nuevo tipo de conocimiento a partir del que ya se tenía, ¿no? Entonces, por eso es importante ver el pasado, ver lo que con lo que ya se cuenta y revisar si sigue teniendo validez, ¿no? Y obviamente, como dice ahí, va a ir acorde a la técnica, a la tecnología y a la misma evolución de pensamiento, ¿no? Muchas veces, incluso las ciencias sociales es una ciencia tan cambiante que ha cambiado el rigor con el que se evalúan ciertas investigaciones, ¿no? Entonces, siempre hay que estarlo cuestionando y tomando en cuenta precisamente esta serie de conocimientos. Como tal, la investigación, y ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén trabajando su tema, inclusive para definir el problema, como les digo, yo quisiera que se tomaran al menos esta semana, este fin de semana, para que lo piensen bien, formulen el tema de su problema, cómo es que va a ir evolucionando, de dónde van a ir a sacar la información, si hay elementos suficientes. Como les digo, muchas veces nosotros probablemente quisiéramos darle solución a muchas cosas, ¿no? Como no sé, creo que todos quisiéramos que terminara el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, pues no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo encontrarle una solución a esto y más si nosotros pues no somos médicos, no somos científicos que nos dediquemos a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, por eso les digo, el definir su problema o lo que van a investigar es muy importante, ¿no? Para eso, ustedes se van a encontrar una serie de limitaciones, en su momento se lo van a cuestionar, ¿cómo puede ser? En una primera, pues la disponibilidad, ¿no? Y a eso me refería. Probablemente, no sé, haya un tema que esté en lo que denominamos la frontera de conocimiento, es decir, que esté en desarrollo, inclusive por los expertos o los profesionales en esa rama, y que sea un tema que nos llame muchísimo la atención, pero no vamos a encontrar elementos suficientes como para poder desarrollar nuestra investigación. Entonces, lo más viable es eso, ¿no? En primer lugar, ver qué es lo que quiero investigar. Probablemente, no sé, yo quiero investigar a las empresas automotrices. Pues yo creo que sí, ya hay bastantes elementos desde que se forjó el primer vehículo y se masificó, y ahora que se está individualizando, y ahora que hay autos eléctricos y hasta hace un año el primer auto autónomo y todo este tipo de cuestiones, yo creo que sí tienen elementos suficientes para investigar el tema de la industria automotriz. Pero, por ejemplo, no sé, algún otro tipo de dispositivos o una empresa que se dedique precisamente, no sé, al tema de la inteligencia artificial o al desarrollo de dispositivos ya con un nivel tecnológico más amplio, pues probablemente no encontremos muchos elementos ni de cómo se estructuran esas empresas, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera limitación a la que se van a enfrentar, a cuestionarse qué tan disponible está la información que ustedes van a requerir precisamente para desarrollar el tema de su investigación. Una segunda limitación, pues es el tema del tiempo. Nosotros aquí tenemos, entre comillas, un semestre, pero pues prácticamente ya se terminó agosto y las evaluaciones finales son a principios de diciembre, ¿no? Entonces, si bien prácticamente es septiembre, octubre y noviembre son 3 meses en los que ustedes tienen que ir recopilando información, ir leyendo muchos autores. Como les digo, en esta materia también se presta que como tal no tengan muchas actividades de tarea, más que el hecho de decir, bueno, yo ya definí mi problema, pues voy a investigar, ¿no? Y uno, y dos, y tres, para que al final de nuestra materia puedan tener un sustento de mínimo unos 30 autores, ¿no? Que sustenten bien
esas 20 cuartillas tal vez que vayamos a hacer, pero que sí tengan esa idea y esa investigación que ustedes realicen de diferentes autores, ¿no? Entonces, probablemente ustedes encuentren un artículo bastante bueno sobre su tema que van a investigar, pero pues no sé, sea de 20, 30 cuartillas, ¿no? Entonces, pues lleva tiempo, ¿no? Leerlo, analizarlo, sacar lo mejor de esos artículos o de esa información. Entonces, sí, el tiempo va a ser siempre una limitante, ¿no? Ahorita hablando en el aspecto estudiantil, dentro de la situación que viven ustedes, pero incluso también ya cuando hay personas que se dedican a eso, ¿no? Y lo podemos ver de nueva cuenta con el tema de la pandemia, ¿no? El tiempo es una limitante que está haciendo precisamente que todos estos procesos se aceleren. Y al menos a mi parecer, pues ha sido pues impresionante, ¿no? El tema de acabar con un fenómeno o un virus que en la antigüedad llevaba cientos de años erradicarlo, pues va a ser impresionante que a finales de año o a principios del otro, pues ya inclusive tengamos una posible solución, ¿no? Una posible cura. Entonces, creo que eso tiene que ver precisamente con el avance que ha tenido la ciencia y la tecnología aplicada precisamente a eso, ¿no? Sin embargo, pues ustedes pueden ver que algún conocimiento que se haya desarrollado, inclusive en la antigüedad, cuando se desarrollaban ciertas teorías o ciertos elementos científicos, inclusive el autor llegaba a morir y era después, muchos años después, que la comunidad científica le daba precisamente, pues, de cierta forma se le hacía mención de que era su investigación, ¿no? Entonces, el tiempo sí ha sido una limitante dentro de los temas de la investigación. También los recursos, ustedes también se lo van a encontrar tal vez por ahí en su camino. Digo, es una investigación sencilla, pero en algún momento cuando ustedes, no sé, están analizando, por poner un ejemplo, índices de pobreza, ¿no? Bueno, en el caso de México tenemos al INEGI, al Coneval y esta serie de instituciones que se han dedicado ya por un buen rato a analizar indicadores eh, que se han tomado en cuenta para analizar la pobreza, pero por ejemplo en el caso de Estados Unidos, inclusive ellos manejan bases de datos mucho más amplias, ¿no? De años anteriores y que inclusive hay consultorías o instituciones de carácter privado que se dedican exclusivamente a generar estos datos, ¿no? Entonces, al menos para una comunidad científica ya con más rigor, o inclusive en el caso de ustedes, ¿no? Probablemente quieran un dato tan preciso que se van a encontrar esta serie de instituciones que inclusive te piden una cuota, ¿no? Es decir, mira, yo tengo el dato, yo lo generé, yo sigo trabajando en ello, pero sí vas a tener que pagar una suscripción para que yo te lo dé. Y digo, es entendible bajo que pues, ellos han hecho una investigación ya más rigurosa, ¿no? Entonces, tal vez en este caso, para nuestra investigación, el tema de los recursos se vea más limitado a que estamos ahorita concentrados en lo que podamos encontrar en Internet, lo que podamos encontrar dentro de esta serie de portales que nos ofrece precisamente el Internet, y no tenemos recursos tan bibliográficos, ¿no? Como pues, posiblemente ir a la universidad o ir a alguna de las bibliotecas que están en la ciudad para poder documentarnos, ¿no? Entonces, esa va a ser su principal limitante en cuanto a recursos, tal vez no tanto en esta serie de instituciones que les comentaba, ¿no? Eso ya sea para una investigación ya más rigurosa o de alguien que de verdad está desarrollando una línea de investigación y en la que precisamente necesite un dato más preciso, ¿no? Pero bueno, es importante tomarlo en cuenta que siempre los recursos van a ser eh, una limitante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que ustedes necesitaran hacer una encuesta para su proyecto de investigación, digas, no sé, necesito pues una muestra representativa de mi colonia, sea entrevistar a 30 personas, ¿no? Pero simplemente por el hecho de salir, de ir a entrevistarlos, tal vez de trasladarme, de comprar, no sé, herramientas que me sirvan como, pues no sé, una libreta, toda esta serie de recursos se toman en cuenta ahí. Muchas veces, dependiendo de la investigación, pues es muy costoso, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros ahorita, pues no podemos salir a hacer encuestas, no podemos levantar entrevistas, pues por el problema que estamos viviendo, ¿no? Entonces es una limitante. Y finalmente el tema de la cooperación, probablemente este tema sea de los que ya más se han ido superando en la comunidad científica, sobre todo porque se refiere precisamente a que antes eran
muy recelosos con la información, ¿no? Entonces todos los centros de investigación del mundo pues desarrollaban patentes, desarrollaban conocimiento y lo primero era eso, ¿no? Patentarlo, era cubrirlo, era esconderlo precisamente para que no se pudiera replicar tan fácil y más en esta época en la que tenemos a la mano tantas herramientas y tantas fuentes de conocimiento para poder replicarlo, ¿no? Sin embargo, esa limitación ha ido cambiando y tengo a la mano un ejemplo muy importante como es el del caso de Tesla. No sé si alguna de ustedes ha escuchado hablar de Tesla. Pues es una empresa que en su mayoría se dedica a fabricar vehículos, ¿no? Pero bajo la particularidad de que son vehículos eléctricos. Tesla también está involucrado en el proceso de generar baterías, pero pues con energía solar o de litio, ¿no? Entonces son un poco más amigables con el ambiente o también de generar pues, energía para las habitaciones, las casas de habitación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la particularidad de Tesla en cuanto al conocimiento científico, en cuanto a la investigación? Bueno, pues que ha desarrollado todos estos modelos de vehículos eléctricos, de baterías, inclusive ellos sacaron el primer auto autónomo funcional a finales del año pasado. Entonces, sin embargo, eh, su dirigente, su presidente, el presidente de Tesla, tiene esta idea de vamos a abrir las patentes al público, ¿no? Y en una especie como de reto hacia las otras concesionarias de vehículos o algunas otras empresas que se dedican a lo mismo, es eso, ¿no? Es decirle, mira, aquí está, así lo hice y te reto a que tú lo hagas mejor, ¿no? Y bajo ese sentido de cooperación es como han ido avanzando de manera más rápida, ¿no? Ellos han dado código abierto a todos sus desarrollos precisamente para ver que otras empresas dentro del mismo ramo probablemente lo mejoren y es así como ellos puedan seguir evolucionando, ¿no? Ese es un ejemplo de una empresa que precisamente ha fomentado el tema de la cooperación y también lo ha hecho a través de otras concesionarias, ¿no? En el caso, por ejemplo, ellos dijeron, tal vez nosotros tengamos conocimiento, pero otras empresas automotrices como lo es Toyota, la empresa japonesa que por excelencia siempre vino a cambiar el mercado porque Toyota tiene la particularidad de que crea vehículos, pero lo que se necesita, ¿no? Y en el momento en el que se necesita. Se ha llamado la herramienta del Just in Time que han desarrollado los japoneses, de no estar desperdiciando recursos en general, tal vez demasiados vehículos y que exista una sobreoferta de vehículos y estos se queden ahí en el almacén, ¿no? Ellos tienen un rigor para producir bastante enfocado a que precisamente si ellos dicen este año vamos a producir 300,000 vehículos, los tienen en el momento adecuado y el número adecuado de vehículos, ¿no? Entonces, hicieron una alianza precisamente con la empresa anterior, Tesla y Toyota, y precisamente cada uno cooperó en lo que mejor ha hecho, ¿no? En el caso de Tesla, ha contribuido a mejorar el conocimiento en la fabricación de vehículos de Toyota y en el caso de Tesla optó por tomar para ellos pues lo mejor de la forma de producir vehículos que tiene esta empresa como Toyota, ¿no? Entonces ahí se puede ver el tema de la cooperación. Y finalmente, pues estos son los elementos que tiene el tema de la ciencia para su estructura. En primer lugar está el objeto de una investigación. El objeto de una investigación está definido precisamente por el tema que se va a investigar, ¿no? Aquello que vamos a indagar precisamente para darle una solución o investigarlo o mejorar algún proceso, ¿no? Y como les digo, todo es cuestionable y va a estar precisamente cuestionado a partir del espacio temporal en el que se ha desarrollado, ¿no? Como les digo, muchas teorías o mucho conocimiento probablemente se generó en el siglo pasado y ahorita por los avances tecnológicos y por la evolución de la sociedad, pues ya se ha quedado atrás, ¿no? Un segundo elemento es el medio, que se refiere precisamente a las técnicas pues, para realizar la investigación. Y en el caso de nuestra materia, pues va a estar ligado al método científico, ¿no? Es decir, a la observación, a la recolección de datos, a generar una hipótesis, a desarrollar nuestra investigación y finalmente a obtener una conclusión de la misma, ¿no? Y el tercer elemento es la finalidad,
Es decir, cuando ustedes, esto va a ser muy útil, estén definiendo qué es lo que quieren investigar, por qué, pues esas son precisamente las razones, la finalidad es la razón por las que se puso en marcha en la investigación, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunte dentro de 2, 3 semanas por qué elegiste ese problema o ese tema o qué fue lo que te llamó la atención, es precisamente eso, ¿no? Las razones por las que ustedes van a poner en marcha esa investigación. Y puede ser la recolección de datos o para obtener una metodología auxiliar, ¿no? Puede ser que ustedes identifiquen que cierta empresa o ciertos procesos que se dan en la sociedad o en el mundo empresarial, todavía hay ahí como que les falta algo, ¿no? O mejorando la forma metodológica de hacerlo o el proceso de producción pudieran ser mejores que inclusive lo que son ahora, ¿no? Entonces, ahí podría ser una finalidad del por qué ustedes realicen este tipo de investigación. Bien, pues yo creo que hasta aquí termina la presentación, sí, ahí termina. Entonces, eh, por el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana ya concluiremos con precisamente ya analizar un poquito ya más con detenimiento el tema del método científico, del rigor científico, para que tengan el fin de semana y puedan investigar y empezar a cuestionarse cuál va a ser su tema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario al respecto? No, no, entendí. ¿Todo bien? Sí, Okay. De cualquier manera, ya les dejé la presentación en la plataforma. Si gustan, la pueden revisar después. Si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber mañana y lo revisamos. Sí, está bien. está bien. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, nos vemos el día de mañana y cuídense mucho. Mañana. gracias. Hasta mañana. Bueno. Hola. Recording has stopped.